Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. Quiero darle la bienvenida nuevamente hoy, domingo, día de alabar al Señor, el día del Señor. Quiero extender un saludo también a todos mis hermanos que están reunidos hoy en diferentes lugares y a todos nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales o nos van a ver más adelante en diferido. Una bienvenida, un caluroso saludo y deseando que el Señor les bendiga grandemente en el día de hoy y en el transcurso de la semana. Como todos los domingos, hoy nos reunimos con el propósito el único propósito de alabar al Señor, de exaltar su nombre y hacer su voluntad, como nos enseña en su palabra. Ya hemos alabado al Señor previamente con unas alabanzas y queremos hacerlo también por medio de las ofrendas. Es una manera más de alabar al Señor con nuestras ofrendas, así como también lo es el hacer su voluntad, el guardar su palabra, el permanecer en ella. Cuando le obedecemos, cuando obedecemos a Dios, estamos alabando su nombre también. Es la mejor manera de alabar al Señor, con nuestra obediencia, hermanos. Así que en esta mañana quiero comenzar con una oración para poner en manos del Señor la ofrenda que recogemos domingo a domingo, y pidiendo para que nos dé sabiduría también para saberlas usar conforme a su propósito. Yo le voy a pedir favor a nuestra hermana que por favor ore por la ofrenda. Padre Santo, te doy muchas gracias en esta mañana por la oportunidad de estar reunidos, Señor, para alabarte, Señor, por medio de la alabanza y también por medio de la ofrenda como un mandato, Señor, que tú has dejado a tu pueblo. Muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, estás en medio de nosotros, Señor, y has recibido, Señor, esa alabanza, Señor, que de corazón sincero, Señor, y necesitado sube a ti, Señor, por medio de tu pueblo, Señor, donde quiera que se encuentra hoy, Señor. Gracias por ser nuestro proveedor, Señor. Gracias porque tú conoces nuestras necesidades y tú las suples, Señor, porque tú eres muy bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por las ofrendas que se recolectan hoy en todo tu pueblo, Padre del cielo. Te ruego que guíes a tus siervos y a tu iglesia, Señor, para hacer buen uso de ellas, conforme tú quieras bendecir a nuestro prójimo y a tu pueblo, Señor, y a tu misma iglesia, Señor, que tiene necesidad. Gracias, Padre Santo, porque cuando tenemos necesidad podemos confiar en ti plenamente, Señor, y alzar nuestra mirada, nuestra fe y nuestro corazón a ti, Señor, porque tú eres el dueño y dador de toda dádiva, de todo don perfecto, Señor, y de toda provisión que a nuestras vidas ha llegado hasta el día de hoy. Asimismo, Padre, te ruego por las personas que pasan necesidad, Señor, en tu pueblo y alrededor de nuestras vidas, personas que aún no te conocen, Señor. Ten misericordia, Señor, y provéele, Señor, para el alimento, Señor, para toda necesidad. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque hoy te alabamos y te adoramos con gozo en nuestro corazón, Señor, porque no estamos solos, porque tú estás en medio de nosotros y nos escuchas. Bendito eres por siempre, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, mientras recogemos la ofrenda, vamos a ubicarnos por favor en la primera epístola a los Corintios. Segunda de Corintios, más adelante de la primera. Segunda de Corintios capítulo 4, donde vamos a leer el verso 7 nada más. Repito, segunda de Corintios capítulo 4, verso 7. Dice la palabra del Señor:
en esta mañana. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Yo quisiera, antes que nada, orar para poner este sermón en manos del Señor. Padre Santo, una vez más nos dirigimos a ti. Hoy me dirijo a ti, Señor, para rogarte, Señor, y pedirte por esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón para compartir a mis hermanos. Quiero pedirte, Señor, para que tu Santo Espíritu sea ministrando cada uno de nuestros corazones, Señor, porque tu palabra nos confronta, Señor. Tu palabra nos muestra el camino, nos guía, nos muestra tu voluntad, Señor. Y en esta mañana, Señor, te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que ministre los corazones de mis hermanos y para que cumpla el propósito con el que tú la envías, Señor. Hazme un instrumento útil, Señor, capaz, Señor, de compartir tu palabra, Señor, y ayúdame a hacerlo de una manera clara, Señor, y sencilla, que todos podamos entenderla y que podamos salir edificados en esta mañana, Señor, porque ese es el deseo tuyo, ese es el deseo de mi corazón, Señor, y por eso nos reunimos hoy, para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar tu voluntad. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quienes están de pie ya se pueden sentar. El título del sermón de hoy, hermanos, es Vasijas de barro, basado en el texto que acabamos de dar lectura. El texto de hoy, hermanos, nos habla de un tesoro. Ahora, ¿qué es un tesoro? ¿O qué entendemos por tesoro? Un tesoro es algo valioso, es algo de gran precio tanto económico como también de gran precio sentimental. Un tesoro no solamente tiene valor económico, sino también puede tener un valor sentimental mucho mayor al económico. Un tesoro es algo valiosísimo y que apreciamos bastante, ya sea por su valor económico o por su valor sentimental. Y al considerarlo valioso, lo guardamos muy bien en un lugar especial, protegido, para que no le vaya a pasar absolutamente nada. Nos aseguramos de que esté bien y sumamente cuidado. ¿Recuerdan, por ejemplo, en los museos, cómo es que se guardan algunas piezas arqueológicas en urnas de cristal? Incluso hasta les colocan seguridad con vigilancia, cámaras de seguridad. Bueno, son muchas las cosas que hacen, y lo vigilan las 24 horas para que no se lo vayan a robar o para que no le vaya a pasar nada malo. En el caso de ser algo de valor sentimental, también hacemos lo mismo y lo guardamos, lo protegemos, lo guardamos muy bien, junto con el recuerdo en nuestra mente, en nuestro corazón. Le damos un lugar muy especial. Nuestros hijos, por ejemplo, son un tesoro valiosísimo. Nuestra esposa es un tesoro a quien consideramos valiosa, y junto con nuestros hijos la cuidamos, los protegemos y nos aseguramos y hacemos lo posible, lo que esté a nuestro alcance, para que estén bien cuidados. Y así lo hacemos con el resto de nuestros familiares también, a quien consideramos valioso, a quienes amamos. El apóstol Pablo, quien
quien escribió el verso que acabamos de leer, hermanos, comienza el verso diciendo: pero tenemos este tesoro. Ahora, ¿quién quiere saber a qué tesoro se refiere el apóstol Pablo? Ya pronto se los voy a decir, pero no sin antes comentarles que el tesoro al que el apóstol Pablo se refiere es un tesoro mucho más valioso, muchísimo más valioso que miles de piedras preciosas juntas, más valioso que miles de piezas arqueológicas juntas, o mucho más valioso que muchas riquezas que un ser humano pueda tener. En el contexto inmediato del pasaje base, versos atrás, más exactamente en el verso 4, podemos leer donde dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, si leemos en el verso 6 más adelante, una vez más vamos a confirmar a qué se refiere el apóstol Pablo, o a qué tesoro es que se refiere. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Recuerden, hermanos, que anteriormente en la alabanza cantábamos y pedíamos que Dios nos diera luz, que nos diera entendimiento. Y ese es el tesoro del cual el apóstol Pablo nos habla en esta mañana. La iluminación, el conocimiento que nos da de la gloria de Dios, el conocimiento de su palabra. Y eso es algo valiosísimo, hermanos, sumamente valioso. Así que el tesoro al que se refiere Pablo es el evangelio, que nos da el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la imagen, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Algunos se preguntarán, pero ¿qué valor puede tener el evangelio? ¿Qué valor puede tener el conocimiento de la gloria de Dios? Si yo tengo muchos conocimientos en medicina, otros dirán tengo muchos conocimientos en ingeniería, en arquitectura, en fin. Otros dirán, además del conocimiento que tengo diplomados, tengo doctorados, tengo magíster en esto, en aquello y en lo otro, etc. Todos esos conocimientos, hermanos, son necesarios y son importantes cuando se ponen al servicio de los demás, pero no son para nada comparados con el conocimiento de la gloria de Dios. No son para nada comparados con el evangelio. Y es que el evangelio, ¿y qué es el evangelio? Muchas personas no saben qué es el evangelio. Escuchan la palabra evangelio y no saben a qué se refiere. O se preguntarán qué es el evangelio para que lo consideremos tan valioso. Bueno, el evangelio, a la luz de la escritura, vemos que es la mejor noticia que un ser humano pueda recibir. El evangelio significa buenas nuevas. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, o sea, las noticias de salvación. El evangelio consta de dos noticias, una buena y una no muy buena, o sea, una noticia mala. La ley que nos condena y la gracia que nos salva. Vamos a leer un pasaje en Romanos capítulo 3 que tiene mucho que ver con estos dos temas, tanto la ley como la gracia.
Romanos capítulo 3, del verso 19 al 22, donde está escrito: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto lo voy a explicar un poco mejor más adelante. El verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, esta es la otra parte del Evangelio, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. En estos dos pasajes vemos claramente las dos partes del Evangelio: la ley que nos condena y la gracia que nos salva. Y son muchas las escrituras que podríamos citar para corroborar este tema del cual estoy hablando, pero pues no quisiera alargarme tanto, por eso cito estos dos pasajes nomás. La Biblia dice ahí mismo en Romanos capítulo 3 verso 23 que todos hemos pecado y por lo tanto estamos excluidos de la gloria de Dios. Dice que todos hemos pecado. Primera de Juan 1 verso 8 también dice que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Por lo tanto, la Biblia, a la luz de la Escritura, nos muestra que todos somos pecadores o hemos pecado, excepto los niños, porque ellos no son culpables delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no conocen el bien ni conocen el mal. Somos nosotros, sus padres, quienes les enseñamos a diferenciar o les damos a saber qué es lo que está bien y qué es lo que no lo está. Es por eso que Jesús mismo en Mateo capítulo 19 verso 13 le abre la puerta, le da la entrada al reino de los cielos a los niños y dice: porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de Dios, de los niños. A excepción de los niños, todos hemos pecado. Todos hemos infringido la ley de Dios en algún momento. ¿O hay alguien que pueda afirmar lo contrario en esta mañana? Yo creo que no. Nadie puede afirmar lo contrario. ¿Recuerdan cuando le llevaron a Jesús esa mujer adúltera y para que fuera juzgada, y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra? Y aquella mujer se quedó sola, porque la conciencia nos acusa o nos defiende, y quienes hemos creído en Jesús es el Espíritu Santo quien nos redarguye y nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Por eso digo que, a excepción de los niños, todos hemos pecado, todos hemos infringido la ley de Dios, todos hemos pecado, como nos muestra Primera de Juan 3:4, que el pecado es la infracción de la ley. Todo aquel que infringe la ley de Dios, no las leyes terrenales, sino la ley de Dios, comete pecado. El que infringe una ley de un gobierno comete un delito, no un pecado. Y eso es algo que hay que saberlo diferenciar. Y como decía anteriormente, ¿quién no ha mentido
en su vida? ¿Quién no ha hecho una mentira en su vida? ¿Quién no ha cogido algo que no es suyo? ¿O quién no ha codiciado tener algo que no le pertenece? ¿Quién no ha tenido sentimientos de odio, de rencor en su corazón? ¿Quién no ha dicho malas palabras? Por un solo pecado, hermanos, por un solo pecado que hayamos cometido, ya somos culpables delante de Dios. ¿Por qué? Porque hemos infringido su ley y por tanto merecemos como paga la condenación eterna, la exclusión, excluidos de la gloria de Dios, como le citaba anteriormente en Romanos capítulo 3 verso 23. Esta es la mala noticia, hermanos, pero la buena noticia es que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Escribe el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 verso 15. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo. Ahora, yo quisiera preguntarles a quienes me escuchan en esta mañana, ¿crees tú que has pecado? ¿Crees que has infringido la ley de Dios? ¿Crees tú que las buenas nuevas de salvación es una buena noticia para ti? ¿Crees tú que sea la mejor noticia que una persona puede recibir? ¿Crees tú que es una buena y valiosa noticia? A menos que te creas libre de culpa o no reconozcas el pecado en tu vida, no vas a considerarla buena noticia, ni mucho menos valiosa. Pero si reconoces que has pecado, que has infringido la ley de Dios, valorarás esta noticia más que tu propia vida. El Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 16 al 17 está escrito, dice, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo en el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y asimismo en el verso 36 escribe, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí vemos cómo Dios muestra su amor hacia la humanidad, enviando a su Hijo. Y precisamente por estos días estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Celebración que debiéramos celebrar, o en la cual debiéramos alegrarnos todos los días. Porque Dios se hizo hombre para salvarnos a todos nosotros, a toda la humanidad. Y eso es algo que debiéramos valorar. Creer en Jesús no solo vale la pena, hermanos, vale la vida. Porque Cristo es vida. Él nos dio la vida. Él es el dador de la vida. Gracias a Él existimos. Todas las cosas subsisten por Él y para Él, dice la Escritura. Por eso creer en Jesús vale la vida. Porque Él nos dio vida juntamente con Él. Cristo
nos dio vida juntamente con Él. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así lo escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, del verso 1 al 4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Este es un pasaje maravilloso donde Dios, a través del apóstol Pablo, nos muestra nuestra condición de pecadores. Y al mismo tiempo nos muestra su amor, nos muestra su bondad, su misericordia, su gran amor con que nos amó. Volviendo al texto base, el apóstol expresa que dicho tesoro lo tenemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Son muchos los predicadores, maestros, evangelistas, pastores, que se ufanan, se enorgullecen por el conocimiento que tienen del Evangelio y se pavonean en los púlpitos, creyéndose superiores a los demás, creyéndose superiores a sus semejantes. Incluso le roban la gloria a Dios cuando decretan y declaran sanidad a sus fieles, cuando declaran y decretan prosperidad para todos ellos, colocándose en el lugar de Dios. Además de eso, predican de su propio corazón lo que les parece, lo que ellos creen, lo que puede ser tal vez, en vez de ser como está escrito, o así dice el Señor, o así escribe el apóstol Pablo, así escribe el apóstol Pedro. El apóstol Pablo era consciente que Dios le había confiado el mensaje de salvación para los gentiles, pero también era consciente de su debilidad, era consciente de su fragilidad como hombre, y él mismo se considera una vasija de barro. Y con esto nos da a entender que él solamente es un instrumento, una vasija de barro donde Dios deposita su sabiduría, una vasija de barro que Dios llena y desocupa en donde quiere y a la hora que Él quiere y cuando Él quiere. Y eso lo escribe el apóstol Pablo, que era un hombre sumamente sabio, erudito, conocedor de la palabra de Dios, irreprensible en cuanto a la ley, dice la Escritura. Con este pasaje el apóstol Pablo nos da a entender que lo que él tiene no le pertenece.
que el poder no es de Él y que lo que hay en Él le fue dado por Dios. Por tanto, Él no se ufana, no se ensoberbece, no se envanece. Y es Él mismo quien escribe en 1 Corintios capítulo 15, verso 10: por la gracia de Dios soy lo que soy. Así como a Pablo, son muchos los hombres y mujeres de Dios a quienes el Señor nos ha encomendado, nos ha confiado el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Y este pasaje, el texto base de hoy, hermanos, está aquí para recordarnos en esta mañana a todos quienes ministramos la palabra de Dios, a todos quienes transmitimos el mensaje de salvación, que debemos hacerlo con humildad, con mansedumbre. Está aquí para recordarnos que no debiéramos enorgullecernos, para que no nos envanezcamos. La pregunta es, ¿será que esto solo le pasa a quienes ministran? ¿Será que esto solo le pasa a los pastores? ¿Será que esto solo le pasa a los evangelistas, a los maestros? Déjenme decirle que ustedes también están expuestos al mismo peligro, hermanos, al mismo peligro de soberbia, porque son bastantes los creyentes que por ser cristianos se creen superiores o incluso se creen mejores que los demás, menospreciándolos, mirándolos por encima del hombro. ¿Recuerdan aquella parábola del fariseo y el publicano? En Lucas capítulo 18, del verso 9 al 14. Vamos a leerla para recordarlo con más exactitud. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este pasaje tenemos 2 ejemplos claros de lo que es la humildad y lo que es la soberbia. Y está bastante claro cómo podemos diferenciar de alguien que se ufana, de alguien que se enaltece, de alguien que cree que porque hace la voluntad de Dios es superior a los demás y menosprecia al prójimo. Y eso es algo de lo cual debiéramos cuidarnos y debiéramos apartarnos. La excelencia, el poder, la honra, la gloria le pertenecen solo a Dios, hermanos. No hay ningún mérito en nosotros. Tampoco lo había en el apóstol Pablo, porque todo lo que él tenía, él lo escribe, que lo recibió de Dios.
No hay ningún mérito en nuestras vidas o en el conocimiento que Dios nos ha dado, hermanos. Solo somos vasijas de barro que fácilmente se pueden quebrar. Vasijas de barro que el Señor llena y desocupa donde quiere y cuando Él quiere. Así que seamos nobles, seamos humildes, seamos agradecidos y misericordiosos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Porque lo que tenemos no es nuestro, hermanos. Es Dios quien nos lo ha dado por su gracia, por su gran amor. Por el gran tesoro, demos gracias a Dios por ese gran tesoro, por esa perla de gran precio que Dios nos ha dado, el tesoro del Evangelio, porque a diferencia de los demás tesoros que hablaba en la introducción y que son muy pocos los que pueden poseerlos por ser tan valiosos, el tesoro del Evangelio, hermanos, el mensaje de salvación, la vida eterna, es un tesoro que está al alcance de todos. Y eso es algo maravilloso. Cualquier persona puede adquirirlo, puede tenerlo, sin importar la clase social. Dios quiere que toda la humanidad, absolutamente toda la humanidad lo tenga. Que todos lo reciban. Y a pesar de que hasta el día de hoy muchos lo han rechazado, no lo quieren, ni le dan el valor que merece aquellos que lo tienen, Dios en su infinita misericordia nos lo sigue ofreciendo y es totalmente gratis. No tenemos que pagar nada por él, absolutamente nada. Aún siendo tan valioso, no tenemos que trabajar toda una vida para obtenerlo como lo hacemos para, por ejemplo, nos endeudamos casi media vida para poder adquirir una vivienda. No tenemos que hacer nada de eso, hermanos. Lo único que Dios nos demanda, lo único que Dios nos pide es que creamos en el mensaje de salvación, como está escrito. Si escuchas hoy tu voz, no endurezcáis tu corazón, sino por el contrario, ábrele tu corazón al Evangelio, a la palabra de Dios, a Cristo. Dale un lugar especial en tu vida. Creámoslo. No rechaces las enseñanzas del Evangelio, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de la palabra de Dios. Cristo es la palabra. Dios quiere que no rechacemos su palabra, que reconozcamos que es por la gracia de Dios que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. La voluntad de Dios para nosotros en esta mañana, hermanos, es que no nos envanezcamos y que demos siempre la gloria al Señor, porque es Él quien nos da todo cuanto tenemos. ¿O qué tenemos que no nos haya sido dado de Dios? Está por terminar, por culminar este año, hermanos. Y hay un pasaje que encontramos en Mateo, capítulo 13, verso 44, que quisiera ir terminando de concluir con él.
Mateo capítulo 13, verso 44. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso, feliz, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese tesoro es el Evangelio, hermanos. Es la palabra de Dios. ¿Cuál es el principio bíblico, la enseñanza que encontramos en este pasaje que acabamos de leer? Dios quiere que dejemos toda nuestra vieja vida atrás, que dejemos todo lo que a Dios no le agrada y que valoremos ese tesoro, que lo guardemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que le demos el valor que se merece. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Y quiero terminar de concluir con unas palabras del apóstol Pablo, que escribe también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 verso 7, donde dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ese es llamado, hermanos, de Dios para nosotros el día de hoy, a que no nos gloriemos, a que no le robemos la gloria a Dios, a que no nos envanezcamos, a que no nos enorgullezcamos. A que seamos humildes, a que valoremos ese tesoro y que reconozcamos delante de Dios que somos vasijas de barro y que fácilmente podemos ser quebrados. Pidámosle a Dios, hermanos, en oración, que nos ayude a ser humildes, que nos ayude a aprender de nuestro Señor Jesucristo, que fue y es manso y humilde de corazón, que nos ayude a mostrar amor y misericordia por nuestro prójimo, por los demás, por nuestros hermanos. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por esta tu palabra, Señor. Te damos gracias porque nos ministras por medio de ella, Señor, y nos muestras tu voluntad, Señor. Muchas veces en oración te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad, Señor, pero aun cuando la conocemos, no la hacemos. Ayúdanos, Señor, por favor. A hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a ser mansos, Señor, a no ser soberbios. Ayúdanos a valorar ese tesoro que tú nos has dado del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos para que le demos el lugar que merece en nuestro corazón y que sea una prioridad en nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De antemano, amén.